Pero es curioso porque si pensamos que la palabra tiene la misma raíz, ecología, es decir, el logos de la casa, la razón, es decir, cómo se organiza la casa, y nomos, cómo se gestiona la casa. Entonces, si queremos gestionar algo, hay que saber cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que queramos gestionar la casa sin saber cómo funciona, sin estudiar ecología? Y la economía ecológica, digamos, lo que intenta hacer es justamente ver cómo podemos, a partir de saber cómo es la ecología, gestionar esta casa de forma decente, ¿no? Y esto que es la economía, Aristóteles diferenciaba de lo que se llama la crematística. Y la crematística era el arte de la adquisición, es decir, cómo podemos adquirir aquello que nos falta. Adquirir cómo, por el mercado. Entonces, digamos, a mí me falta agua porque tengo sed, pero sé hablar. Entonces yo, ¿cómo puedo hablar a cambio de recibir agua? Entonces aquí estoy aplicando la crematística, ¿no? Entonces, el arte de la adquisición, yo he adquirido agua por medio de un intercambio por palabras, ¿no? Sí, una buena troca. Bueno, con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta que si eres muy bueno en adquisición, además puedes ganar dinero con ello. Puedo, por ejemplo, negociar con un grupo de cooperación y digo, vengo, pero 2 botellas de agua, y una me lleva a casa y la vendo a la salida, entonces no solo he bebido agua, como he ganado algo encima, ¿no? Esto Aristóteles llamaba el arte de ganar dinero. Sí. Y que no tiene nada que ver, según él, con la economía. Porque para vivir bien no hace falta ganar dinero. Para vivir bien hay que gestionar bien su casa y adquirir aquello que no tienes en tu casa a cambio de aquello que tienes en exceso. Entonces ser bueno en este proceso de adquisición, pero no hace falta acumular. Y eso de acumular es una cosa importante, porque digamos para Aristóteles la economía incluye la agricultura, la industria, la artesanía, la caza, la recolección, la minería y también el mercado. Es decir, la economía es aquello que hoy día se define como la economía ecológica. Lo que Aristóteles considera economía, es decir, saber cómo gestionamos y cómo trabajamos eso todo, sería un poco lo que pretende la economía ecológica. Y dentro de esto también existe el comercio, la crematística, pero como hemos visto con Aristóteles, tiene 2 dimensiones. Una donde intercambiamos cosas para, por ejemplo, cambiar palabras por agua, y otra donde buscamos ganar dinero. Y estas 2 formas de actuar tienen lógicas muy distintas. La primera es limitada, es decir, el momento que tengo el agua que necesito, ya no hace falta dar más conferencias, ya está bien de conferencias, y paro aquí mismo. Pero el momento que yo empiezo a pensar, hombre, voy a crear aquí una industria de conferencias, empiezo a negociar aquí la próxima conferencia, y la próxima vez me llamarme otra vez y tal, me pagar 2 botellas en lugar de una, y a ver cómo podemos avanzar. Y entonces creo una lógica, y esa lógica no tiene fin, porque uno puede acumular dinero infinitamente, ¿no? ¿Cómo es el personaje de Disney el tío? ¿Qué? Sí, ¿no? Pues pues siempre puedes acumular más, porque al menos puedes nadar dentro de las monedas, o puedes mirar a final de mes, como hace el Bill Gates, por ejemplo, cuántos miles de millones tienes en tu cuenta, ¿no? O puedes mirar la lista de la Forbes o de la Fortune y ver en dónde estás situado, pero no hay límite. Aunque, digamos, desde el punto de vista de la economía, un Bill Gates, aunque quisiera, no podría consumir todo su dinero comprando cosas, porque no hay como tener tantos yates y tantas islas y beber tanta agua o tanto whisky, ¿no? Entonces, esta lógica es limitada, pero la otra es ilimitada. ¿Y por qué eso es importante? Lo importante es que mientras la economía intenta mirar
las comunidades, los grupos. Por ejemplo, esto, ir a hacer un picnic en el campo, a lo mejor hace parte del arte de vivir bien, ¿no? Ir a comer con amigos en un restaurante también. Pero aquí hay una parte de crematística. Como a lo mejor tú no quieres cocinar en casa, no sabes cocinar tan bien y quedarías mal con tus amigos. Vas a un restaurante y entre todos compráis en el restaurante aquello que no haces en tu casa, ¿sí? Pero lo importante aquí es el valor de uso, no es el valor de cambio. El valor de uso es la relación entre los amigos. Ahora, si vas a comer rápido para salir del apuro, entonces aquí entras directamente en la lógica de la crematística. Tú montas un McDonald's, una franquicia de McDonald's, no porque te encanten las hamburguesas, sino porque quieres ganar dinero. Y si una va bien, pues abres una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y hasta donde puedas, ¿no? Así también los ecosistemas hacen parte de la economía, es decir, producen valores de uso, aunque no pasen por el mercado, ¿sí? Los generadores eólicos producen energía que es un valor de uso, utilizando un recurso que no se paga, que es el viento, y otro recurso que sí que se paga, que son los materiales para construir el aerogenerador, ¿no? Entonces aquí ya vemos que hay siempre los valores de uso, es decir, para vivir bien, hay cosas que pasan por el mercado y hay cosas que no. ¿Sí? Y aquí hay algunos ejemplos de cosas que pasan por el mercado y ejemplos de cosas que no. La economía ecológica, ahora coger este mismo esquema, va a ser un ejemplo de un estuario. En un estuario aquí tenemos plantas, tenemos las mareas del sol que alimentan este estuario. Eso es una gráfica de la ecología. Entonces la ecología va a estudiar de dónde viene la energía del estuario, de los recursos, tal y tal. Hay una pérdida de energía en el proceso que se llama disipación, la entropía, y este estuario produce peces. Entonces vienen barquitos, redes, trabajo, y pescan estos peces que están ahí contentos nadando por el estuario, ¿no? Y llevan estos peces al mercado. Y aquí entra la oferta y la demanda, y si podrás vender estos peces en función de la oferta y la demanda. La única cosa que entra en el esquema de lo que nos enseña en economía es esto aquí. ¿Cuánto cuestan los barcos? ¿Cuánto cuestan las redes? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? ¿Cuántas subvenciones de la Comisión Europea hay o no hay? ¿Cuánto cuesta el petróleo? Tal. ¿Cuál es la demanda que hay? ¿Cómo se puede ampliar la demanda con una política de marketing quizás, o haciendo una publicidad, o convenciendo a la gente de que necesitan omega 3? ¿No? Entonces esto es parte de la crematística, del arte de ganar dinero. Pero todo ello aquí, esto se ignora. Sin embargo, desde el punto de vista energético, eso aquí es mucho más importante que eso aquí. Y si hiciéramos una traducción, lo que se produce aquí sería como el equivalente a $20.000 hectárea en un estuario, ejemplo, digamos, mientras que lo que se saca aquí en dinero, los flujos aquí crematísticos, son 10 veces menos. Es decir, el estuario es 10 veces más importante desde el punto de vista no crematístico que desde el punto de vista crematístico. Y lo que digo aquí se aplica pues a todo. El Amazonas, por ejemplo, puede ser convertido en plantaciones de soja. ¿Cuánto puedes sacar en términos crematísticos de la soja que sacas del Amazonas por hectárea? Se puede calcular y es lo que hacen los economistas y lo que hacen la gente que se va a dedicar a plantar soja en el Amazonas. Sin embargo, ¿cuánto vale los servicios, lo que se llama en economía ecológica, los servicios ecosistémicos del Amazonas? Los servicios ecosistémicos del Amazonas son muchos. Uno de ellos es absorber CO2, ¿no? El famoso cambio climático. Pero hay servicios mucho más importantes. El Amazonas está en la zona, ahora
la diapositiva, este tiene el mapa este, donde están los grandes desiertos del mundo, ¿no? En la zona ecuatorial. Y solo no es un desierto ahí, porque hay el bosque. Porque ¿qué hace el bosque? La lluvia, es decir, el agua húmeda que viene del mar, por emisiones de los árboles, cae como lluvia sobre el bosque y después evapora por las hojas otra vez y sigue su camino. El agua que viene del mar hasta llegar a los Andes cae como lluvia unas 10 veces en el camino. No sé si alguien aquí fue al Amazonas, pero lo típico es que al final de la tarde se te cae una tormenta por encima, ¿no? Y si no estás ahí, normalmente por ejemplo, la conferencia en aquella región sería, bueno, antes o después de la lluvia, ¿no? Empezaremos después de la lluvia, ¿no? Entonces, después de la lluvia, cuando acaba la tormenta, damos media hora para que la gente llegue y empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el funcionamiento natural de los bosques hace con que haya un ciclo hidrológico que se va repitiendo hasta que llegue a los Andes, y en este proceso mantiene todo lo que produce el Amazonas, a la vez que controla ciclos atmosféricos que van tan lejos como el famoso El Niño, que es una corriente de agua fría en el Pacífico y que afecta todo el clima latinoamericano. Pues los aires que vienen de ahí entran en contacto con los aires que vienen del Amazonas y eso regula el clima de toda Latinoamérica y los regímenes de lluvia, etcétera y tal. Ahora, ¿cuánto vale esto? Bueno, serían como mínimo varias miles veces más de lo que puedes sacar con la soja. El problema es que esto nadie lo paga, no pasa por el mercado, entonces no tiene valor crematístico y no les interesa a los economistas, y tampoco a los empresarios que van a montar un negocio ahí, ¿no? Del punto de vista de economía ecológica, lo que necesitamos es mirar las cosas en su contexto. Es decir, la economía es un subsistema de la sociedad con su cultura, con sus valores, con las reglas institucionales, cuando eso aquí se entiende. Es decir, cuando digo valores, la búsqueda de ganar dinero es un valor, es una ética. Y un sociólogo que dijo que los países del norte son más avanzados crematísticamente que los del sur, porque no eran católicos. Como eran protestantes, tienen una ética del trabajo distinta y en lugar de hacer fiestas religiosas se dedicaban a trabajar y a orar y pensar y tal, y además como en esta ética ganar dinero era una cosa positiva, entonces se dedicaron a ello y este valor hizo con que esta economía crematística del norte fuera mejor que la de los países católicos. Reglas institucionales son las reglas que controlan cómo funcionamos. Sociedades tradicionales funcionan pues muchas veces con reglas de reciprocidad o de autoproducción y no están preocupados en crear un mercado, o el mercado es muy secundario en su funcionamiento. La cultura, muchas sociedades como Bután, que hemos visto en aquella imagen, a lo mejor están más preocupados con la religión que con ganar dinero. Entonces esas son cosas que afectan y la sociedad. Y obviamente es importante saber dónde estás. No puedes tener la misma economía en Brasil que en Noruega, o en Cataluña que en Andalucía, porque los servicios, la energía, los recursos con los cuales cuentas son distintos, ¿no? Y lo que hay es un flujo de energía y de materia que entra en la economía y al final sale bajo forma de basura, materia y energía degradada, ¿no? Básicamente el proceso económico es esto. Y del punto de vista de economía ecológica, el subsistema económico que hemos visto antes es como un parásito, es decir, se alimenta de lo que produce la naturaleza, la biosfera en su funcionamiento, ¿no? Sean los ambientes naturales, es decir, salvajes, como el Amazonas, es decir, la agricultura de Brasil y las plantaciones de soja, en parte funcionan porque el Amazonas sigue produciendo lluvias en aquella región. El día que el Amazonas deje de producir lluvias en aquella región, no hay más plantaciones de soja, a no ser que hagas
sistemas de irrigación como los de Israel o en otras zonas desérticas, ¿no? Que necesitas de agua, necesitas de desalinizadoras, etcétera, etcétera, ¿no? O sistemas domesticados, que son sistemas agrícolas o hidroeléctricas o etcétera, ¿no? Y el Georges Couregan, que es más o menos el padre de la economía ecológica, ¿sí? Va en su libro La entropía y el proceso económico, es uno de los libros clave de economía ecológica,